Buenos días, muy buenos días. Hello. Buenos días, Antonia, te ganaron. ¿Cómo están? Abrazos cariñosos para todos ustedes. Con linda música lo recibo. ¡Qué belleza! Bienvenidos, bienvenidas a nuestra clase de este día. Como siempre, esperaremos 5 minutos antes de iniciar la clase para partir. Ya, así que partimos a las 9:05. Así que, bien, un saludo para los que están de vacaciones todavía, son las 9:01. Tenemos 4 minutos todavía. Acá estamos. Hola Maggie, ¿cómo están? Pucha, qué gusto verles. Las clases que son así serán. Abrazos para todos ustedes. Hola Wolf, un abrazo para ti. Están llegando a su sala, adelante, adelante, adelante. Otto ya está instalado, ¿ah? No se lo puedo mostrar, pero ya está listo para tomar su clase. ¿A qué barbería? Oh, mi pelo. No me ha crecido mi pelo, ¿ah? A mí me crece muy rápido mi pelo. ¿Cómo estás, querido Javier, Luis Cuevas? Ahí están todos. Todos los del grupo oficial, 143.000. Grupo oficial, dije, ¿ah? Tenemos que hablar acerca de ese otro grupo. De aquel otro grupo. Danilo, ¿cómo estás, amigo? Qué gusto, gracias Maggie, qué gusto estar aquí de nuevo con ustedes compartiendo. Les mandé mi foto de desayuno hoy día para que vean todos preparados en la casa también, listos para iniciar. Miren qué belleza. Mientras van llegando, partimos en 2 minutos. Hola Elizabeth. Elizabeth, hola, ¿cómo estás, amiga mía? Llegó el poeta. Lucas, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo están todos ustedes? Cariñosos abrazos. ¿Cómo estamos para Apocalipsis? Estudiando Apocalipsis en tiempos de pandemia. En tiempos... se te escapó de las manos. Tenemos vida propia. Ya se dividió este grupo, ¿eh? No somos ni iglesia y ya nos dividimos. Voy a hacer mis gesticulaciones que aprendí para locución. No voy a hacer sticker. Ya, ¿cómo estamos con la hora 9:04? Nicole, buenos días. Buenos días, Franklin. Buenos días todos. Bienvenidos y bienvenidas. Oye, ¿qué pasa con los Cervec? ¿Dónde están? Los extrañamos, estarán de vacaciones. Hay gente que está de vacaciones. Nuestra tesorera está de vacaciones. Vuelve el jueves, parece, por si acaso. Vacaciones, Maggie, prácticamente. Salí de vacaciones y al otro día pusieron a Valdivia en cuarentena. Así que gran parte de mis vacaciones fueron en la casa. Y salí 4 días esta semana, ¿no? No, la semana pasada. Salí 4 días. Ah, ahí está el tío Alf, saludó más arriba, no lo vi. Ahí está, somos discretos. No somos secretos, somos discretos. La voy a dejar ahí. Así que estuve... Ya, estamos. 9 de la mañana con 5 minutos. Se acaba la música. Tome a quien tenga a su lado y péguese un balsecito. Ya.
Se acaba la música y sale el Nuevo Testamento Gedeón, que es el que vamos a usar hoy día. Bueno, traje mi libreta de apuntes porque quiero hacer algunos repasitos respecto de lo que vimos en relación a lo apocalíptico en la primera etapa de este curso, que comprendió los primeros 15 capítulos del libro de Revelation, el libro de revelaciones o el Apocalipsis, ¿no? Hola, Gise. Graciela, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias. Bien, hoy día nosotros deberíamos repartir con el capítulo número 16, pero vamos a hacer un repaso sobre lo apocalíptico primero y después vamos a arrancar con eso. Me imagino que todos releyeron un poco los primeros 15 capítulos de Apocalipsis, que fue lo que yo les sugerí, para refrescar la mente respecto de los conceptos, las ideas, las imágenes, los símbolos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora me acuerdo que tenía que traer el computador para compartir el enlace. Pucha, no puedo. Y hay gente que no puede acceder a Facebook. Ya, bueno, mañana me voy a tener que poner al día con eso. Ok. Un repaso respecto de lo apocalíptico, que es tan importante. Fíjense que hace poco, justamente en el lugar donde yo estaba, en un campamento, no era campamento, era un lugar donde había cabañas porque este año no había campamento. Una señora me dijo, pastor, le quiero hacer una pregunta respecto al apocalipsis. Dije yo, se va a poner interesante esto. Y ella me dijo, me habló acerca del dragón, ¿no? Si el dragón podía considerarlo como China, por ejemplo. Entonces eso me hizo recordar mucho de lo que nosotros hemos estado hablando aquí, acerca del apocalipsis y de la necesidad que mucha gente tiene de darle sentido a las cosas que pareciera que no lo tienen. Y esa es una de las cuestiones más complejas de la religión. Podríamos denominar a esto el pensamiento mágico que todos nosotros tenemos, ¿no? El pensamiento mágico, ¿cierto? O esta necesidad de darle sentido, sustancia y contenido y propósito a las cosas que nos ocurren es propio de nuestra propia condición humana, ¿cierto? Que busca darle sentido a lo que pareciera que no lo tiene. Y lo que voy a decir va a ser complicado, pero esto se manifiesta de distintas maneras en distintas personas, ¿no? Todos nosotros, a veces simplemente por una frase que decimos, somos o queda patente el hecho de que nosotros también tenemos un pensamiento mágico, ¿no? También queremos darle sentido a lo que pareciera no tener sentido, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien se levanta en la mañana y le sale algo mal al principio, cualquier cosa, lo que sea. Muchas personas dicen inconscientemente, bueno, es día lunes, por ejemplo. O partimos mal el día, ¿no? Le estamos dando un sentido como si esto estuviera de alguna forma preprogramado, ¿no? Bueno, eso nos pasa a todos. Todos contenemos esta idea del pensamiento mágico, que es el tratar de darle sentido, contenido, sustancia y propósito a lo que no lo tiene. Es complicado. Porque por un lado están las personas que asumen que todo ocurre por algo, ¿no? Y ese es el pensamiento, digamos, este pensamiento, no sé si llamarle mágico, pero lo vamos a poner así, llevado al extremo. Y esto se manifiesta en todo, ¿no? Se manifiesta en todo, desde los estadios más, podríamos decir, más populares, si uno quisiera, no quiero denostar aquí, ¿no? Pero desde los estados más populares del mundo cristiano, por ejemplo, o del mundo religioso en general, ¿no? En donde todo parece que tiene un propósito, ¿no? Si me va mal es porque Dios quiere, ¿cierto? Si no me resulta tal cosa, bueno, es porque Dios lo quiere. O si me sale algo bien es porque Dios lo quiso, ¿cierto? Se manifiesta en eso, podríamos decir, en los estados más populares de lo religioso, gente caminando de rodillas para llegar a pagar una manda a la Virgen, etcétera, hasta, ojo, hasta el mundo más intelectual, ¿cierto? El exégeta, el hermeneuta, etcétera,
que también tiene frases como de ese tipo, ¿no? Bueno, quizás Dios lo quiso, o es el propósito de Dios, etcétera. Todo esto es la manifestación de nuestra necesidad profunda de que las cosas tengan sentido, propósito y contenido, sustancia y contenido, ¿no? Eh, Incluso no necesitas estar en una religión para dar cuenta de esto. Este sentimiento de lo religioso, de la búsqueda del sentido de las cosas, está enganchado tan profundamente en nosotros que ni nos damos cuenta. Podemos ser súper intelectuales respecto de eso, o intentar ser súper intelectuales y tratar de escapar un poco de este sentimiento mágico, ¿cierto? O esta búsqueda, ¿no? Del sentido. Pero la verdad es que se da en todo orden de cosas, en todo orden de cosas. Yo les comentaba que hace años yo trabajé en una comunidad judía, en una sinagoga. Estaba trabajando en el área de comunicaciones ahí en Santiago de Chile. Eh, y, y uno se encuentra con este pensamiento mágico en todas las áreas, en todo el mundo. Todos tratamos de darle sentido y propósito a las cosas que ocurren. Ahora, ¿por qué les digo esto? Oh, llegó Grego, ¿cómo estás, Grego? Un abrazo para ti. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando hablamos del Apocalipsis, tiene que ver muchísimo con esto, ¿no? El Apocalipsis o los Apocalipsis parten de la base, igual que el dispensacionalismo, ¿no? El dispensacionalismo es una forma de darle anclaje y de darle estructura al pensamiento mágico, ¿no? Esta idea de que todo tiene un propósito. Esto es súper complicado. Yo sé que lo que estoy diciendo es muy complicado para mucha gente, ¿no? Porque muchos hemos vivido y nacimos en un sistema religioso en donde las cosas parece que tienen propósito, o nos decimos que tienen propósito. De hecho, si uno mira el Antiguo Testamento, los judíos les pasaban cosas, miraban hacia atrás y decían, ah, esto es porque Dios lo quiso, ¿no? Lo mismo hacemos nosotros, ¿no? Nosotros miramos hacia atrás y decimos, ah, eso nos pasó porque teníamos que aprender tal cosa, o teníamos que conocer algo, teníamos que relacionar, o Dios nos llamó por medio del dolor, o lo que sea, ¿no? Buscamos darle propósito y sentido a cuestiones que no sabemos de otra forma cómo abordar, ¿no? Hola, Yossi, buenos días. Y esto es muy complicado, porque la gran pregunta es, dentro de toda esta búsqueda de propósito, ¿dónde está Dios? Por ejemplo, yo les comentaba hace mucho tiempo que después de uno de los grandes terremotos que hubo en Chile, el 2010, yo estaba en Santiago y fui a un lugar que se llama el Movistar Arena, que es una gran cúpula que alberga como 6.000 o 7.000 personas, muy grande. Y había una cosa cristiana ahí, ¿no? Y invitaron a un profeta. Y pongo esa cara. Invitaron a un profeta, ¿no? Y el profeta dijo que Chile iba a tener otro terremoto y no sé qué, y la cuestión está ya... Y como que aburre un poco eso, ¿no? Entonces, la idea central es que la gente intenta darle sentido a estas cosas que no lo tienen. Cuando la gente habla del plan de Dios, por ejemplo, esto está en los planes de Dios, a mí personalmente me cuesta muchísimo, ¿no? Yo no sé qué cosas están en los planes de Dios. Y tampoco sé si existe algo como una carta Gantt que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Ah, hoy día tanto, bueno, sí, vamos a hacer que, no sé, tal persona le pase tal cosa, ¿no? Ah, este se ha portado bien, trabajo nuevo para esta persona, ¿no? En el sudeste asiático no me han adorado como corresponde. Terremoto y tsunami, casi 1 millón de muertos, ¿no? Propósito, ¿no? Chile, terremoteado. Ah, porque Chile aprobó la ley de matrimonio igualitario, aprobó la ley de el aborto, entonces, ¡fa! Terremoto para Chile, ¿no? Bueno, eso es pensamiento mágico. El problema
es que este asunto lo encontramos incluso en las más altas escalas de lo intelectual. Eso significa que es transversal a todos. Y ahí nosotros nos tenemos, y entre todo esto es donde nosotros tenemos que movernos. Es súper complicado, porque al estudiar el libro de Apocalipsis, eh, claro, Maggie, y todos nosotros, si nos ocurren cosas, cuando uno le va bien, como que inmediatamente dice, ah, Señor, gracias, ¿no? Porque esto tiene, como que Dios lo preparó para uno, ¿no? Fíjense, con toda la tecnología y el avance humano que hemos tenido en tantos años, seguimos teniendo esta idea, ¿no? Ojo, que no estoy diciendo que existe o que no existe, ¿no? Estoy diciendo lo presente que este asunto está en cada uno de nosotros. Y dentro de esto nosotros nos tenemos que mover, ¿no? Porque evidentemente es mucho más fácil asumir que si me tropecé, me saqué la mugre, me dio un cabezazo, ¿cierto? Entonces esto estaba dentro de los planes de Dios, porque después de ese cabezazo ahora empecé a orar más, ¿no? O empecé a leer más la Biblia, como ocurre con gente que dice, no, es que Dios lo llamó por medio del dolor. ¿Qué es eso? ¿No? Entonces, eso es un tema sumamente complejo que nos cruza a todos los seres humanos. Todos. No importa cuánta tecnología o cuánto conocimiento podamos tener, nos cruza. Lo decimos de manera automática, está presente ahí, está pululante en ese lugar. Bueno, el Apocalipsis o los Apocalipsis tienen esta idea, ¿no? Igual que el dispensacionalismo, ¿no? De que todo está estructurado, ¿no? De que la historia del mundo está estructurada, ¿cierto? De tal forma de que todo lo que pasa tiene que ver con el plan divino, ¿no? Hay que reconocer que esa es una forma de pensar muy sencilla y que nos quita muchos males, ¿no? No, es la forma de pensar que te ahorra cualquier tipo de cuestionamiento, ¿no? No, esto me pasó porque Dios quiso, pum. Esto no es la voluntad, pum, de Dios. Listo, y voy decidiendo en base a eso. Es como una decisión no proactiva, sino que reactiva, ¿no? Es una especie de vivir reactivamente, ¿no? Reacciono frente a lo que Dios quiere que yo pase. La apocalíptica funciona así, ¿no? Todo está estructurado, todas son dispensaciones, ¿no? Parte una cosa, termina. Parte una cosa, termina eso, ¿no? Y todo es parte de un gran plan que finalmente todos los apocalipsis nos llevarán hasta la conclusión de ese plan que tiene que ver con el triunfo, ¿cierto? El triunfo de los creyentes en Dios y el triunfo de Dios sobre el mal. Y nosotros nos tenemos que mover ahí. Nos tenemos que mover entre estas olas, ¿no? A veces olas muy grandes, donde realmente quisiéramos sentir que hay un propósito en lo que nos ocurre, ¿no? Porque llegar a pensar como el señor Spock, ¿cierto? Que todo tiene que ver con la lógica o la ilógica, entonces es demasiado frío para nosotros. Es demasiado frío porque todo lo que nosotros buscamos son justamente estas relaciones subjetivas, ¿no? Que no están plantadas sobre datos específicos, ¿no? Sino que realmente nos plantamos desde una subjetividad en nuestras relaciones humanas. Y dentro de todo esto nos tenemos que mover. Tenemos que creer, seguir creyendo, navegar con nuestras dudas, saber si lo que me ocurre tiene propósito o no, porque hay gente que dice, no, esto tiene propósito de Dios, pero en el fondo lo que está diciendo es que no quiere moverse, no quiere ser proactivo, sino que quiere ser reactivo. Esto tiene que ver con la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, si me pasó algo, yo reacciono. Bueno, no era la voluntad de Dios. No me voy a levantar a buscar trabajo porque quizás no es la voluntad de Dios, porque si Dios quisiera que yo trabaje, me traería el trabajo acá mismo, ¿no? Entonces me quedo acá y digo, bueno, es la voluntad de Dios, no quiere que trabaje, ¿no? Entonces, es una forma de pensar que nos aclara muchísimo. De hecho, en la medida que nos vamos corriendo hacia el fundamentalismo bíblico o hacia el fundamentalismo religioso, el cono comienza a agrandarse respecto de que Dios tiene un plan y todo tiene un control, ¿no?
O sea, más claro todavía. En la medida que yo me hago más fundamentalista, todo empieza a tener sentido. En la medida que me corro hacia el lado inverso, llámele progresista, liberal, libre pensador, lo que usted quiera, todo se transforma en un enredo. Todo es un enredo, ¿no? Y por eso el literalista o el fundamentalista bíblico o teológico le asusta el mundo liberal, porque en el mundo liberal como que nada es como debiera ser, ¿no? Porque no vamos desde las certezas, ¿no? Ah, esto era lo que Dios quería para tu vida, ¿no? Eh, entonces, así es como funciona, en la medida que tú vas asumiendo que todo tiene un propósito, ¿no? Entonces te vas corriendo hacia un lado del esquema literalista. Y en la medida que empiezas a dudar de esto y decir, bueno, la verdad es que no sé si esto tiene que ver con Dios o no, ¿no? Si ve un terremoto y el literalista dice, ah, no, Dios, porque ustedes aprobaron no sé qué ley, lo que sea. Bueno, el que está en el otro lado dirá, la verdad es que esto parece que es una cosa natural nomás, ¿no? O sea, estamos en un planeta que expulsa fuego, digamos, y está vivo y se mueve, y hay terremotos, temblores, huracanes, etcétera. Mario dice, en el liberalismo no hay nada seguro. Esa es una de las verdades, Mario, y es cierto. Y por eso hay gente que ha degustado el liberalismo teológico eh, y no le ha gustado y vuelve, digamos, y vuelve a su razón de vivir, digamos, a su forma de creer. Porque en el literalismo todo es claro, todo es claro, todo es lindo. El pastito bien cortado, ¿cierto? El pastito verde, eh, la gente sonriente, ¿cierto? Los líderes sumamente claros, prístinos, ¿no? Sumamente claro quiénes son los buenos y los malos, ¿no? Los de derecha son los buenos, los de izquierda son los malos, Estados Unidos son los buenos, los comunistas son los malos. Eh, todo en la medida que nos movemos hacia el fundamentalismo, la gracia del fundamentalismo es que nos muestra un mundo que tiene total y absoluto sentido, ¿no? Que todo tiene un propósito y que todo tiene control. En la medida que te vas saliendo de ahí, esto se empieza a transformar, se empieza a transformar en una cosa bastante compleja, ¿no? No sé, pasamos de El Greco a Picasso, una cuestión así, ¿no? Eh, Pasamos de lo que tiene contorno, de lo que tiene forma, de lo que tiene sentido, a aquello que no lo tiene. Y por eso hay mucha gente que el liberalismo le complica muchísimo, ¿no? Nos complica muchísimo. Yo recuerdo cuando yo estaba hace muchos años atrás en una iglesia tradicional, todo era sencillo, sabía quién eran los malos, quién eran los que estaban equivocados, sabía quién eran los que se iban al infierno, tenía súper claro cómo una persona podía ser salva, ¿no? Teníamos la clave, la frase, la fórmula para que una persona sea salva y por lo tanto podíamos identificar a todos los demás. Sabía cuando yo estaba haciendo algo bueno y cuando estaba haciendo algo malo, ¿no? Estaba todo escrito ahí. Entonces, pero en la medida que vas saliendo de ese fundamentalismo, te vas dando cuenta que esto se empieza a mezclar y se transforma en algo mucho más humano. Por eso el fundamentalista acusa al liberal de ser humanista, ¿no? Porque esto se transforma en una cuestión mucho más humana y lo humano no tiene esos límites tan claros. No lo sabemos muy bien, ¿no? Eh, eh, Somos más exploradores. Por eso yo les digo que respecto de la voluntad de Dios, si uno quisiera llamarlo de esa forma, el fundamentalista es reactivo, reacciona frente a esto. Dice, ah, esto tenía propósito, ¿no? Mientras que el que se va corriendo hacia el progresismo es proactivo, ¿no? No espera que algo ocurra, sino que va avanzando simplemente. Y los apocalipsis tienen esa característica, ¿no? Que nos muestran un mundo sumamente claro. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo la gente se salva? Y que toda la estructura de la historia tiene una estructura sumamente clara de aprender, muy sencilla, ¿no? Bueno, dicho eso, vamos al resumen de Apocalipsis o de lo apocalíptico. Eh, Déjenme leer algunos comentarios. Franklin dice, ¿será que ese sentido del propósito particular del individuo se deriva del sentido macro del propósito en la creación y existencia del universo?
Esa es una buena pregunta, ¿no? Perdón, es que no voy a poder ver todas las preguntas porque están escribiendo harto. Ayer pensaba cuál es la razón del por qué a varios jóvenes les atrae la teología reformada. Bueno, esta es la razón, Luis Cuevas. Esta es la razón. No importa cuán sofisticada parezca la teología reformada, por ejemplo. Tiene que ver con que son teologías que plantean todo de manera sumamente clara, donde no hay mucho espacio para la duda, ¿no? Sino que está el plan ahí, ¡pup! Llegar y tomarlo, ¿no? Es llegar y contemplarlo, ¿no? Ahí está, ahí podríamos decir que podríamos analogizarlo con el tema de Adán y Eva, ¿no? Y el fruto, ¿no? Las teologías sistematizantes, ¿cierto? O conceptualizantes, que son las teologías que tienen borde, le vamos a llamar así, ¿no? Teologías con borde y forma, o sea, súper claritas. Son las teologías del fruto, del árbol, ¿cierto? Del jardín del Edén. Es decir, ahí están. Tienen su forma, tienen su color, son olorosas, son deliciosas a la vista, puedo ver las hojitas del árbol, puedo ver el tronco del árbol. Eso podríamos decir que es una teología conceptualizante, es decir, una teología que le da a todo forma, sentido y contorno. ¿Qué hizo Eva? Dijo, vamos a ver si esto es así. Vamos a ver qué tanta forma tiene esto. Vamos a ver qué sabor tiene esta teología. Eva, la liberal, ¿no? Eva Bullman, ya le pusimos apellido a Eva, ¿no? Y Adán MacArthur. ¿Ya? Adán MacArthur veía su fruto y decía, no, esto es intocable. Ahí está. Tiene color, olor, forma. Está lindo. ¿Para qué vamos a estropear esto? Está súper bien. ¿Ya? Teología reformada, teología sistemática, teología fundamentalista. Árbol de la vida. Viene Eva Bultmann y dice, a ver si están así. Rack. Hagamos una ensalada de fruta o una ensalada de ciruela, ¿no? ¿Alguien comió ensalada de ciruela cuando era chico? Y Eva le pegó el mordisco a ver si esto realmente era tan maravilloso como... Y bueno, desde Eva Bultmann en adelante, todos quienes le hemos pegado el mordisco a las teologías conceptualizantes hemos salido del paraíso. Y vagamos. Y el fruto de la tierra se da con dolor. Gracias a Eva Bullman. Hola Sami, ¿cómo estás, amigo? Bueno, apocalíptico, lo apocalíptico. Catarsis y drama humano se transformará en drama literario, ¿no? Los apocalipsis son catarsis humanas, ¿no? Son momentos catárticos, tal como los que tenemos todos nosotros. Cuando cada uno de nosotros tiene un drama potente en su vida, comenzamos a pensar en clave apocalíptica. ¿Qué significa clave? No de fin de mundo, ¿no? Sino que me refiero a clave donde esperamos que el cielo tenga sentido para nosotros. Todos los apocalipsis no surgen en bonanza, sino que los apocalipsis surgen en las mayores crisis. Eso ya nos dice algo de los escritores del apocalipsis y de los libros apocalípticos, ¿no? ¿Cómo estamos con la hora? Súper bien. Todos los apocalipsis, cuando la gente dice, oh, el apocalipsis, no sé, el fin del mundo, la escatología, ¿no? Etcétera, todos estos nombres pomposos que nos gusta ponerle a los estudios bíblicos, la gente dice, oh, escatología, ¿no? El fin del mundo. No. Los apocalipsis son catarsis humanas. Catarsis humanas. Nosotros mismos, cuando estamos teniendo una catarsis humana, emocional, profunda, sensible, irracional a veces, empezamos a apocaliptizarnos, porque empezamos a pensar en el mundo del más allá, ¿no? Y empezamos a pensar en esto, el mundo del más allá, la intervención de Dios, cómo me acerco más a Dios, etc. ¿Es en serio que me están llamando? Ya. Ahora sí.
los apocalipsis son catarsis de la historia humana. Esencialmente no tiene que ver con el futuro, tiene que ver con lo que le está ocurriendo al ser humano en ese momento. Lo mismo ocurrió, lo mismo ocurrió con la mística judaica, ¿cierto? La Kabbalah y todo eso, que surge en momentos de persecución, de esclavitud, momentos de incertidumbre histórica para el pueblo judío, ¿no? Lo mismo que los apocalipsis, ¿no? Ocurren en momentos históricos, bla, 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 ¿no? Donde el creyente se ve confrontado, ¿cierto? A sí mismo y al drama humano que está viendo. Entonces, los apocalipsis no tienen que ver con el futuro, tienen que ver con la catarsis emocional profunda en un momento histórico del escritor o del grupo de escritores, etc. Esos son los apocalipsis. Todo escrito bíblico es la proyección del drama humano. No se escribe fuera ni lejos del drama humano. Todo escrito bíblico nace del drama humano y el humano proyecta sus dramas, ¿no? Los proyectamos de distintas formas. Cuando el drama ya nos tiene hasta acá, empezamos a ver la realidad distinta, ¿cierto? Cuando el drama nos superó, la realidad es distinta. Vemos a las personas de manera distinta. Nuestra relación con lo divino es distinto, más profundo, etc. Empezamos a ver visiones, ¿no? Empezamos a tener sueños, etc. O sea, surge el drama humano y surge la apocalíptica. No tiene que ver con el futuro, tiene que ver con la profundidad del dolor humano. Segundo, los apocalipsis son profundas emociones humanas que encuentran su mejor expresión en el arte narrativo, ¿no? De ahí vienen los géneros literarios de la Biblia. Y por eso los apocalipsis les costó tanto entrar en el canon, ¿ya? Habían todos estos apocalipsis, solo entró uno, ¿no? Como dice Daniel Noboa, exactamente, la debilidad humana hace que miremos al cielo. Me perdí. El arte narrativo, ya. Por eso los apocalipsis casi no entraron en los cánones. Porque quienes prepararon el canon en el Antiguo Testamento o en la Biblia hebrea, el libro de Daniel, por ejemplo, y en el Nuevo Testamento o en el Brit Hadashah, ¿cierto? Está el Apocalipsis. Costó mucho que entraran estos libros. Porque evidentemente son explosiones artísticas de la emoción profunda humana. Entonces quienes cerraron el canon decían, bueno, y ponemos esto, ¿no? ¿No? No sé quién fue, salió un celular nomás. Joaquín. Los apocalipsis son dramas humanos. Entonces quienes conformaron el canon, que esto fue bastante humano, hay que decirlo, ¿no? Quienes cerraron el canon siempre tenían problemas con los apocalipsis, porque los apocalipsis son un volcán de emociones, ¿no? Y emociones que se transforman en un arte narrativo. Por eso surgen todas estas imágenes, ¿no? Dragones, insectos, humo, llagas, azufre, fuego, terremotos, etc. Porque no es otra cosa, sino que la potencia de la emocionalidad humana, transformado en narrativo, ¿no? En narración. Entonces, los sistemáticos y quienes trabajaban en el canon decían, bueno, y colocamos esto, ¿no? Porque el problema con los apocalipsis tiene que ver con sus imágenes. Y hay mucho peligro con las analogías de las imágenes. Y eso lo hemos estado hablando en todo Apocalipsis, ¿no? Que como me preguntaba esta señora, ¿no? Que si el dragón del Apocalipsis eran los chinos, ¿no? O que si esto era lo otro, ¿ves? El ser humano en busca de sentido, ¿no? Para que todo esto tenga algún sentido, ¿no? Tercero, en el libro de Apocalipsis hay imágenes que son autointerpretadas, ¿cierto? Que el mismo libro dice, bueno, y esto significa tal cosa, ¿no? Otras que esperas que el lector las interprete, ¿no? Entonces, también está este juego. No es que todo tenga que yo adivinarlo en el Apocalipsis, sino que hay
imágenes que el mismo libro las interpreta, ¿no? Es como esta máxima del protestantismo, ¿no? Que la Biblia se interpreta a sí misma. Y es una máxima del protestantismo, no es una máxima necesariamente de todo el cristianismo, ¿no? Esta máxima de que la Biblia se interpreta a sí misma es una máxima del protestantismo porque el protestantismo tiene a la Biblia como centro de todas las cosas. Pero ya lo hemos dicho en otras ocasiones, realmente la Biblia no es un libro de teología sistemática. Lo que se ha hecho es sistematizar temas de la Biblia, que no es lo mismo decir que la Biblia es un libro de teología sistemática. Son dos cosas distintas. Franklin dice, leer con lentes modernos la literatura antigua es un grosero error de parte de un enorme sector del evangelicalismo. Sí, 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 sí. Pero uno tiene que pensar que todos nosotros intentamos darle sentido a la vida, ¿no? Desde esa perspectiva yo los entiendo. Yo entiendo ese mundo, ¿no? Entiendo ese mundo que quiere darle sentido, ¿no? Que esta tremenda pandemia mundial es para... Fíjense que si uno habla con distintas personas, hay gente que ya le está dando sentido a la pandemia. Algunos dicen, no, vamos a salir como una humanidad distinta después de esto. Vamos a ser diferentes. U otros dicen, ojalá aprendamos algo, ¿no? Todos intentan darle sentido a esto. Desde el punto de vista cristiano, algunos dicen, no, Dios nos castigó, no sé por qué. Porque el mundo está más liberal, ¿no? Y lo que sea. Todos tratan de darle sentido porque parece que la lectura simple, lisa y llana, como que no es muy atrayente, ¿no? De ahí que surgen las teorías de conspiración, ¿no? Las teorías de conspiración son mucho más entretenidas. O sea, ¿qué es más entretenido, ¿no? Para nuestras vidas que en Occidente? El gran problema en Occidente es que tenemos mucho tiempo libre. Ese es el gran problema del ser humano occidental hoy día, que tenemos mucho tiempo libre. Vea las estadísticas, cuánta gente pasa conectada a las redes sociales en el día. En Chile son casi 4 horas. Entonces es bien distinto nuestro mundo del mundo de nuestros abuelos o tatarabuelos que tenían que trabajar, no sé, 12 horas diarias, ¿no? En nuestro mundo, nuestro gran problema es que tenemos mucho tiempo libre. Entonces la gente empieza a crear, ¿y qué hago con este tiempo libre? Pucha, o sea, es mucho más entretenido pensar que este virus fue plantado para no sé qué, mover la economía universal y ponernos el chip a cada uno por medio de la vacuna, o que el alcohol gel nos va a borrar las huellas digitales, ¿no? Y va a venir el gobierno mundial. O sea, eso es mucho más entretenido que decir, bueno, es un virus que se le escapó de las manos a alguien, ¿no? Y que nos tiene a todos medio hasta acá. O sea, esa explicación es muy fome, ¿no? Es mucho más entretenido, ¿no? Decir, bueno, esto es una conspiración de los Illuminati, de los reptilianos, de los... del, no sé si decirlo, ¿ah? Del Club Bilderberg. O sea, es mucho más entretenido. Como Occidente tiene tanto tiempo libre, las respuestas sencillas son demasiado fome. La Tierra es plana y todo lo que usted quiera, ¿no? Bueno, sigamos. Número 4. En los apocalipsis percibimos los dualismos, ¿cierto? Dualismos que van en total y completa y absoluta ruta de colisión, primero, con el monoteísmo, y segundo, con la creencia en la Trinidad. ¿Ustedes se han fijado que eso es súper interesante? Ay, tengo un pelito aquí que me pica. ¿Se han fijado que esto es sumamente interesante? Esto es tremendo, hermano. Estamos bien con la hora. Cuando nosotros pensamos en Dios, primero tenemos que pensar que, y lo hemos dicho teológicamente, ¿cierto? Dios es uno. Musulmanes y judíos adscriben a eso con total y absoluta responsabilidad o lo que sea. Por otro lado, el cristianismo dice, sí, es uno, pero al mismo tiempo hay 3 personas ahí, ¿cierto? Bien. ¿Ustedes se han fijado que ninguna de estas dos opciones incluye el 2?
Por una razón, creo yo, muy sencilla. Porque el dos implica dualidad. Y la dualidad o el dualismo va en contraposición primero del monoteísmo y en segundo lugar de la Trinidad. La Trinidad es un monoteísmo también. Y ninguno de estos dos conceptos, judío, musulmano, cristiano, incluyen el dos. Porque el dos implica división. Porque el dos implica dualización, ¿no? Porque el dos implica buenos, malos, cielo, infierno, no sé, pecador, salvo, iglesia, mundo, lo que usted quiera. Lo curioso es que a pesar de que creemos en un Dios que es uno, y por lo tanto, como decía en algún momento Panikkar, ¿cierto? Todo lo que tiende a la unidad es porque tiende a Dios, y todo lo que tiende a la dualidad no tiende a Dios. Entonces, y sin embargo, nos damos cuenta de que gran parte del cristianismo protestante es dualista. Todo en dos. Todo está dividido en dos, ¿cierto? Los buenos contra los malos, Occidente contra Oriente, Estados Unidos contra la Unión Soviética, ¿cierto? Capitalismo versus comunismo, homosexuales versus heterosexuales, los que están a favor del aborto contra los que están a favor del aborto, los que creen en la inerrancia bíblica frente a los que no creen en la inerrancia bíblica, los literalistas versus los progresistas. ¿No le parece curioso que gran parte del cristianismo protestante es dualista cuando la fuente de su inspiración divina es uno? Es evidente que todo lo que tienda a la unidad tiene que ver con Dios. Por eso yo no entiendo cuando la gente dice, no, es que van a crear una sola religión. Bueno, yo no estoy de acuerdo con crear una sola religión, pero sí estoy de acuerdo en que todos podamos conversar entre todas las religiones, aprender entre todos, ¿cierto? Y como decía el dicho, porque realmente no habrá paz en el mundo si no hay paz entre las religiones. Y resulta que hay cierto protestantismo que ama la guerra, que anhela la guerra, que desea la guerra. Entonces, y los apocalipsis entonces nos muestran dualidades, ¿cierto? El Dios de la ira frente al Dios de amor, como hay gente que dice que Dios es un Dios de amor, pero también fuego consumidor. What is that? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Perdón, una cosa es que uno tenga amor y que en algún momento le dé rabia, ¿cierto? Pero alguien no puede ser amor y fuego consumidor al mismo tiempo. Se equivocó de religión. Tendría que ser zoroastriano, como dice Alfonso, ¿no? Si alguien cree que en Dios está esta dualidad, ¿cierto? Amor e ira, se equivocó de religión, ¿no? Porque el Dios de la Biblia no es yo la pregunta odiosa que haría a alguien que me dice eso es, ¿y qué porcentaje de Dios entonces sería fuego consumidor? ¿20%? ¿30%? ¿50%? Este es el drama, por ejemplo, con el que ha tenido que lidiar el judaísmo toda su vida, ¿no? Porque el judaísmo es ultra, mega, super, hiper monoteísta. Y la pregunta es, ¿y de dónde sale el mal? Bueno, ahí el judaísmo ha tenido que darse 20 vueltas de carnero, ha tenido que tratar de explicarlo desde la filosofía, desde los textos, desde lo sagrado, desde lo místico, y ahí está, ¿no? Entonces, pero ellos dicen, mira, nosotros vamos a seguir siendo monoteístas aunque no tengamos idea de dónde surge el mal. Y el cristianismo creó el Satán, ¿no? Satán. Y para algunos es como 50, como que la vida es como que Dios está jugando al gallito, ¿no? Con el Satán, ¿no? Como esta imagen de los mormones, ¿no? Que Satanás peleó con Jesús a ver quién salvaba al mundo. Eso creen los mormones. Entonces, ese es el drama. Y por otro lado, nosotros tenemos la Trinidad, donde tampoco cabe la dualidad. Y una Trinidad que al mismo tiempo decimos que es un uno. En el cristianismo no hay espacio para los dualismos. Si usted es dualista en su concepción de la Biblia, del mundo, de Dios, etc., se equivocó de religión, ¿no? 5.
Por eso los apocalipsis dan por hecho que el mundo está dividido en dos, ¿cierto? Los que creen y los que no creen, porque el mundo de los apocalipsis son pequeños, ¿ya? Los mundos apocalípticos son pequeños. Es un grupo de gente. Si ustedes se fijan en el apocalipsis, o eres salvo o te freíste, ¿no? No hay un término medio. Muchas gracias, Angélica, ¿no? Juan Esteban dice, toda la vida nos han enseñado el dualismo, claro. Porque el dualismo le viene muy bien al fundamentalismo, porque le da borde, contorno y sentido a la vida. Estos son los buenos, estos son los malos, ¿no? Por eso el dualismo es famoso, po. Y por eso las iglesias, mientras más hiperconceptualizadas sean y superconceptualicen a Dios y la teología, les va súper bien, súper bien. Y por eso las iglesias liberales en Europa, por ejemplo, están desapareciendo. Porque lo liberal no es llamativo. La gente suele pensar que los liberales van a gobernar. No, eso no pasa. Eso no ocurre, ¿no? Por dos razones. Las iglesias liberales no son mega iglesias. Primero, porque el discurso entre lo que ocurre en la sociedad y el discurso de lo que ocurre dentro de una iglesia de corte liberal es prácticamente el mismo. Entonces la gente va a decir, bueno, si no hay contraste, ¿para qué voy? Si lo que el ser humano busca es un contraste, ¿no? ¿Sí? Un contraste, pero entre la sociedad o sea, en la sociedad están hablando del problema del agua, de la justicia de género, y llegas a una iglesia más o menos liberal y están hablando del problema del agua, del problema del clima, la justicia de género. No hay contraste, y cuando no hay contraste, entonces no tienes este crecimiento exponencial. Mientras que en una iglesia que tenga mucho contraste le va muy bien, ¿cierto? Estos son todos los malos, estos son todos los buenos, ¿no? Y por eso la iglesia liberal, si alguien quiere, está destinada a nunca ser una mega iglesia. Porque no contrasta con el mundo, porque va tomando los temas urgentes de la sociedad y los hace propios, ¿no? Entonces, eso es sumamente interesante, ¿no? Alfonso dice, según Génesis 1, todos los dualismos son creados por Dios, la luz y las tinieblas, el día y la noche, pero exactamente. Exactamente. Y después dice, esto enseña que son ilusiones que ocultan de este mundo la unicidad de Dios. Totalmente de acuerdo. Exacto. Por eso fíjense que es sumamente interesante. Déjenme hablarles un poco de Cábala. Nosotros tenemos dos esquemas relacionados con quién es el ser humano. Por un lado, tenemos el esquema griego, si uno quisiera, que adoptó después gran parte del cristianismo, que dice que nosotros somos un cuerpo, en mi caso un gran cuerpo, ¿cierto? En el cual habita lo espiritual, ¿cierto? Somos un cuerpo físico, materia, en el cual habita lo espiritual. Cuerpo-alma, ¿cierto? Bueno, en la mística judía, esto es muy interesante, desde un esquema que se llama el árbol sefirótico, dice que en realidad lo físico es la condensación de lo espiritual. Es decir, el mundo físico no es otra cosa sino que un tipo de condensación especial del mundo espiritual. Por lo tanto, lo físico no deja de ser espiritual. El físico entre nosotros seguramente nos podría dar una interesante charla acerca de qué es la materia, por ejemplo. Y probablemente llegaríamos al punto de que la materia es nada, digamos. Entonces, fíjense que son dos esquemas distintos. Una cosa es pensar que en lo físico habita lo espiritual. Otra cosa es pensar que lo físico es una manifestación, una condensación distinta de lo espiritual. Por lo tanto, seríamos seres espirituales. Esa es la concepción judaica, además, que el alma, el ser humano, es un todo, no es un ser que lleva un alma. Eso es griego, ¿no? Entonces, bueno, pero esa es otra cosa. Por último, los apocalipsis tienden a ser sin demora, ¿no? Te ponen al borde de la historia, porque siempre los apocalipsis, este es como tu última generación, ¿cierto? El apocalipsis siempre dice, no, estamos en los tiempos finales, esto es lo último, después de esto no hay nada más, ¿no?
te ponen al borde de la historia. El Apocalipsis siempre tiende a ponerte al borde de la historia. De ahí la potencia de sus imágenes, y te pone al borde del mundo real, ¿no? Esos son los apocalipsis, ¿no? Son inmediatos. De hecho, al principio del libro de Apocalipsis lo dice claramente. Miren, déjenme leerlo aquí. En mi Nuevo Testamento, Gedeón. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, ¿no? Pronto. Ese es el sentido de los apocalipsis. Esto va a ocurrir ahora. Entonces siguen siendo libros tremendamente llamativos. Primero, porque son catarsis emocionales. Segundo, porque son dualistas. Me dicen quiénes son los buenos y quiénes son los malos, quiénes se salvan y quiénes no. Y tercero, porque hacen que mi generación sea la última generación. Y siempre es bueno y siempre es entretenido pensar que uno está en la última generación, ¿no? Tiene algo, ¿no? Esta necesidad que tenemos todos de pertenecer a algo especial, ¿cierto? Entonces, decir que estamos en la última generación siempre tiende a ser una cosa muy interesante. Por eso los apocalipsis son tan llamativos. Catarsis emocionales, dualismos sumamente claros, y nos dice que estamos en la última generación. Y justamente eso es lo que la persona necesita el día de hoy. Las personas necesitan catarsis emocionales, necesitan saber cómo es el mundo en el cual se mueven, es decir, ponerle borde y contorno a su teología, a su creencia, al mundo. Y tercero, decir, sabes que esto es lo último. No, el mundo, ¿no se ha fijado que hay gente que dice, no, es que el mundo está súper mal, es lo peor, ¿no? No hay nada peor que este mundo ahora, no, nunca habíamos caído tan bajo. Seguramente pasarán quizás otros tantos cientos de años. Y habrá otro pastor luterano, espero, seguramente en un romano móvil volador, ¿cierto? Hablando de Apocalipsis y diciendo, hace muchos años atrás, quién sabe. Bueno, hasta aquí llegamos, no avanzamos con el capítulo 16, pero era importante hacer este repaso acerca de lo que son los apocalipsis y la lectura apocalíptica. Así como que nos chasconeamos un poco, ¿cierto? Como que ya, y con eso quedamos listos para continuar mañana con el capítulo número 16. Aviso, mañana tengo una reunión media hora antes de la clase. Voy a intentar que la reunión dure media hora, pero puede que no pase nada. Entonces, existe una pequeña, ya estoy dando problema al tiro, existe una pequeña posibilidad de que mañana la clase parte un poquitín más tarde, ¿ya? Yo les voy a ir avisando al grupo por WhatsApp, por si acaso, pero para quienes no están en el grupo, de nada, querida Maggie, para quienes no están en el grupo, entonces, puede que mañana la clase empiece un poquito más tarde. Intentaré que sea lo menos tarde posible, ¿ya? Bueno, y de esa manera, tararán, de esa manera, entonces, ¿cómo se pueden ver los videos anteriores? Están en YouTube. Tienes que buscar mi canal y ahí están todas las clases. Todas las clases. ¿Por qué no suena esta cosa ahora? Ahí está. Y nos vamos con esta música. No sé tocar violina, por si acaso. Bueno, nos vemos entonces, si Dios quiere, mañana. Y arrancamos con el capítulo número 16. Tome a alguien. Si tiene a alguien ahí cerca, tómelo. Tómela. ¿Por qué no? Un balsecito de día martes. ¿Verdad? Oigan los podcasts igual. Hoy estoy diciendo eso yo. Ya. Eso nomás. Apago el romano móvil y nos vemos mañana. Larga vida y prosperidad. Pero prosperidad no de Maldonado, ¿ah? No de Cach Luna. Qué gusto compartir con ustedes este tiempo. Un abrazo
pásenlo bien. Ah, ojo, que el grupo de los 143.999, vamos a ver si lo empezamos a silenciar. Ah, oh, qué odioso, al tiro la mala onda, ¿ya? Bueno, quiero tener 500 mensajes que no he visto en el día. Ya, les mando un abrazo, abrazos para todos, que lo pasen bien. Chao, Javier. Y continuamos mañana. No se olvide compartir esta clase y darle like, toque la campanita, suscríbanse. Use mascarilla y se la yo así. Bueno, y después les voy a decir, bueno, no les voy a decir todavía cuál es lo próximo que vamos a estudiar después de Apocalipsis. Ya, chao nomás, me voy. Que estén bien. Goodbye.